Gente del Gordo y la Flaca, sean bienvenidos al Fashionómetro edición Premio Lo Nuestro, donde el día de hoy, por supuesto, vamos a comentar todos los looks de las estrellas que nos dieron mucho, bueno, que nos siguen dando mucho de qué hablar en esa alfombra magenta que estuvo fabulosa. Yo, por supuesto, estoy en excelente compañía y voy a comenzar por las damas, las damiselas. Claudia Zuleta, estilista de las estrellas. Gracias, Clau. Harry Levy, periodista de moda y espectáculos. Harry, qué chévere. Y bueno, Fred Redondo, ya que ustedes saben que es experto en moda y estilo, con ese bigote que nos tiene que también después hacer un tutorial. Me encanta tu cucú. Bueno, ¿vieron la alfombra? Espero que hayan tomado apuntes, así sea mental, que estemos entrenando así bien la memoria. Vamos a arrancar con Ángela Aguilar. Mucho drama, todo el mundo diciendo si se iba a cruzar con Belinda o no se iba a cruzar con Belinda. Todavía eso está en veremos, pero hablemos del vestido. A mí en particular no me desagrada, me gusta mucho el color, se ve diosa, pero creo que el vestido le hace el tronco mucho más largo que las piernas y eso para mí no es mi favorito, pues vamos a decirlo así. No es lo que más me gusta. Qué bueno que hayas tocado ese punto cuando dices por qué el tronco se veía más largo, te explico. No es que ella lo tenga, porque ella tiene un cuerpo bien balanceado. El problema fue el último crop. El último crop se dice a la abertura de abajo. Si no se la hubieran hecho, entonces le hubiera quedado las piernas más largas. Es algo visual. Que a veces las personas, yo les digo, cuando se usen un vestido, pónganse frente al espejo y vean. Y llama a la abuela. Que es lo que, hay que llamar a la abuela. Y ya, en cuanto al modelo, pues ya lo hemos visto tantas veces que es como que... Pero es de las mejores veces que la hemos visto, Fred. Muy linda, sí. O sea, linda el color. A ver, a mí me parece que ella se está buscando, porque cada vez sorprende como raro. Yo creo que ella todavía no tiene su estilo muy definido y el peinado no me gustó para nada. Sí, el pelo corto le queda muy lindo, sí, ¿no? porque como la raya al medio así, como para faceta un poco así, no le favoreció a ella. Fue un cambio que no resultó. Yo creo que el peinado no va con el look. No va con el look. Bueno, seguimos entonces ahorita hablando de Belinda, Harry. Mira. Oye, Belinda, tú George sabes, Oveika, que no es cualquier cosa. sacando todo el drama, que la verdad es que creo que nos los inventamos nosotros en la cabeza. Yo creo que Belinda estaba como demasiado formal. La vi un poco aseñorada para lo que es. Claro el que no. vestido es increíble, le hubiera quitado el collar, creo que estaba 100%. un poco de más, además que no iba como con el traje. La hemos visto como un poco más juvenil, como un poco más fresca. El vestido es guau, pero no creo que, como tú dices, que es una frase que se me quedó grabada en la cabeza, que sea memorable años después de aquí recordemos este look de Belinda. Claudia, ¿esto no te hace pensar en la mamá de una novia, pero sexy? Bueno, es lo que estamos diciendo. Es lo que está diciendo. Mira, realmente el modelo es bonito y aparte de eso es un modelo que hay que tener mucho cuidado porque para posar tú tienes que posar o con la mano cruzada o las manos abajo. ¿Por qué? Porque este modelo se diseñó para que las reinas no movieran los brazos y estuvieran pues en una posición más recta y elegante. ¿Qué pasa con él? En la parte plateada, lo único que a mí no me gustó fue el color, pero realmente el diseño no me molestó. El modelo no me molestó. El plateado me gusta. La forma columna me gusta, lo que no me gustó son las aplicaciones. Y esta aplicación floral es eso que le da este touch un poco señorial. Más señorial. Bueno, yo acabo de ver los zapatos y eran unas plataformas blancas que eso no me encantó. Pero la que sí se vistió de blanca y sí me encantó es Nati Natasha, en este Susel Taveras. Fred, arranco contigo. Creo que la abertura la pierna un poquitico más tapadita, no me hubiese molestado, pero el arreglo, el cabello, el tono del blanco me encantó. A mí me fascinó, encuentro súper bonito porque es muy diferente de lo que vemos, se la jugó. Me gusta con la red carpet, tenemos a alguien que viene con un look completamente diferente de los demás y me gustó este mix de forma porque el lado muy sexy del lado de la pierna, pero después el escote que está bien tapado, pero vemos un poco de hombro, hay una sutilez que es muy interesante. El diseño es fabuloso y yo creo que ese es un vestido o hecho a medida o retocado para ella. Tú lo has dicho, es hecho a medida. Una de las cosas más importantes en esto que ella lleva tendencia, aparte de ella ser muy fashion, porque a mí me encanta Nati Natasha, el corte, esta parte de aquí es una figura geométrica, es geométrico, pero lo que le resalta es que la rigidez de este, que es como un peplum en la cadera. Claro, que se llama un peplum en la cadera. Y entonces después el hombro abierto le hacía como una geometría bellísima, o sea, espectacular. A mí me gustan los trajes que tienen movimiento, sobre todo ese movimiento que parece el de una bolsa de mercado cuando la dejas volar. ¿Sabes? Como que va danzando en el aire. Eso fue lo que yo vi en la mentiroso, sí te gustó. Sabes que sí. Pero bueno, el de Nadia Ferreira en George Oveika, ¿ese te gustó? Yo te voy a decir algo. Yo a Nadia la he visto increíble en miles de ocasiones. Este vestido creo que es bellísimo, pero no creo que es el vestido que le queda más bonito a ella.
a nivel de colorimetría. Sus colores, a mí me gusta más ella de azul, de verde, estos colores que le quedan mucho más lindos. Eso sí, triunfó en esa alfombra. Triunfó, le fue muy bien. Sí, Ella sí. misma comentó que este vestido acaba de salir de la pasarela recién calentito del horno. Yo creo que se veía un poco cuadrada. Ella tiene una figura extraordinaria. Guapísima, sí. Creo que también es un corte muy real, muy de reina, que hemos visto mucho, ¿sabes? Con el cinturoncito de la misma tela, con la capa. ¿Su vestido de Miss Universo no era así? Como con No, una este capa era más también. bonito. Este era más bonito. Este era más bonito. Creo que ella optó por lucir como over the top, porque era la Claro. primera vez que se estaba como Claro. enfrentando a este reto y quería matar y Lucir a acabarlas a todas. todas. Exacto. Pero sí la vi como también un poco mayor a lo que ella pudiera lucir. ¿Sabes? Yo esperaba ver una estrella joven, como más fashion, como con algo un poco más vanguardista, pero no lució mal. No, lució mal. Clau, Majo Aguilar, que también estaba de bling bling, que era una de las tendencias. Bueno, en las alfombras latinas siempre queremos brillito. Pero Majo Aguilar dijo presente con este look que tengo que decir que me gusta. A mí lo único que me hizo ruido es como el fondo, Ya el voy a forrito. eso. Sí, ¿verdad? Escúchame, el vestido es espectacular. Ok, yo como stylist le voy a dar un consejo a todas las que usan las transparencias. con flash. Ok, no, foto con flash no. Yo a las que he visto, ¿qué pasa? Cuando les pongo transparencia, hay unas medias que se las súper recomiendo. Son unas medias que son de un tejido muy grueso, ok, una media panty, no sé cómo le dicen. Sí, media panty, panty. que las venden y vienen hasta el tobillo. Tú te colocas eso solamente, vas a ver, o sea, visualmente se va a ver una transparencia, pero no se ve la parte partes, íntima, claro, no claro, se ve claro. atrás la nalga. Entonces, no usen chores, por favor, porque dañan el modelo. Hasta el mismo diseñador, sino que el diseñador lo forre con un mesh mucho más finito y se coloca la media. Mira, 100%. lo pueden ver hasta todas las celebridades que yo he vestido tienen eso y se lo Se ve recomiendo a fabuloso. los diseñadores. Diferencia. Fred, Becky G, ¿ok? Un vestido también muy comentado. Yo tengo que decir que también la he visto en otras ocasiones que me ha gustado más. Esto me parece también un poco señorial. La parte de atrás con ese ruchito en las pompas no fue mi cosa Toda fea de favorita. viejita. Eso no me... A ver, ajá, sí. yo en cuanto el estilo me gustó, era muy fresco, te ponía un poco de aire dentro de todo lo que pasaba. Sí, todo más Me estructurado, gustó. más esto, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Dos cosas que no me gustaron. El vestido, para mi gusto, es demasiado apretado al cuerpo. No es necesario con un vestido romántico de estar tan apretado. Y estoy de acuerdo. Lo de atrás no lo entendí tampoco. Cónchole, sí. Porque parece como la malla de deporte, ¿sabes? La Sí, chica sí, que se pone puso de para moda, yoga, claro. pero no va con un vestido así, no era necesario. Yo creo que ahí hay un mix de diseño que lo mató, pero muy bonito de frente. Yo estoy de acuerdo tampoco va contigo, con yo la hubiera más cambiado. nominada. No, bueno, pero está un poco largo también. Pero bueno, voy contigo, Clau. Thalía, en este Holy Poly Couture, ¿ok? Yo tengo cosas encontradas. Me gustó, me parece muy lindo, pero creo que estaba apretada en el busto, ¿o soy yo? ¿O el vestido pesa mucho? ¿Tú qué sabes más de Mira, eso? ok, que ahí justamente lo que tú acabas de decir, el modelo es espectacular, ella se ve como una princesa, porque aparte de eso que es que Thalía ya tiene una personalidad, sabe llevar las cosas. Lo único que yo le hubiera quitado es el Cuello. collar, Muy bien. el collar, porque el collar competía con toda la información El que bling bling de tenías acá. abajo. En cuanto a los senos, ¿qué pasa? Yo creo que estaba un poquito apretado, entonces los senos de repente se veían un poco caídas, pero ¿sabes que se veía natural también? O sea, a Bueno, veces uno, la no- mujer, no dice caía, como que- sino como que no, apretado. exactamente, Eso, se veía, eso. era un poco Sí, sí, sí. apretado, pero hermosa, la figura espectacular, ella se tenía tan divina, y de verdad que a veces hay que proyectar eso, que lo Total. que tú, esa energía y como presentas, lo único que le quito el collar y queda, o sea, Claro, porque había perfecta. mucha información, el cabello, Sí, las sí, expresiones, aparte del collar, Pero y creo da que no show. pegaba. Igualito tuvo Ella muchos cambios a lo largo de la noche. Entonces ella dijo, si este no, el Para regalar. siguiente. Laura Pausini, Harry, que se puso Roberto Cavalli, que ella lo modeló así. Me encantaron muchos looks que utilizó dentro. A mí esta idea me gustó, pero me daba sensación como de vitral de iglesia, la malla que tenía puesta. Pero me gustó mucho la idea y creo que está más bella que nunca, Laura Está Pausini. espectacular, aparte nos dio una clase de ropa reciclada impresionante. Este vestido particularmente con el que hizo la alfombra, increíble porque tiene mucho movimiento. Ella es de vestirse de colores oscuros generalmente y creo que lo supo llevar, lo supo mover. Es largo, pero la intención es esa, que se pueda jugar un poco con el vestido. Yo no vi los vitrales de iglesia, Míralos ahí, cuando tienen saca la mucho piernita. colorinche. No. Esto es, pues, Ese es todo un negro. bojo, Es un ese poco estilo es gótico. bojo.
Pero Es a mí me gótico parece que eso, funciona sí. mucho para ella y nos trae pues la delicia de la moda europea. La alfombra Exactamente. blanca. Hay una cosa que si miramos, tú te recuerdas la otra vez Lady Gaga que tenía también negro, así gótico, hay una tendencia gótica que está volviendo. Sí, sí, sí. Me gusta porque va en contrapeso de lo brillante, de los tonos pasteles. Igual Laura siempre apuesta al le Pero- gusta mucho el tono negro. lo sí. Y que- aparte de eso es algo que se está usando Pero también. sobre todo lo que hay es la actitud. Porque Ah, total. Tú puedes poner Te este lo vestido vende. a cualquiera, pero ella el movimiento no para de jugar, se lo pasa bien. Y esto es lo que queremos ver en la red Sí. carpet, los juegos. Me parece súper high Totalmente. fashion. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahorita vamos a la parte que usted en casa le Ay, ay, gusta ay. mucho, que más que nada, creo yo, bueno, y nosotros también. Total. Porque criticar la ropa no pasa nada. Vamos a comenzar hablando de Alejandra Guzmán, que se puso una sábana gótica con unos guantes que compró en Amazon, porque a mí no me van a decir nada al contrario. Eso sí, se ve divina, o sea, el tono del pelo me encanta, piernas, sí, cuerpo, no sé está qué, la actitud. abertura, la Pero abertura esto, era acá. no, pero eso es una sábana, Claudia, Era ¿qué es bastante eso? arriesgada una sábana porque tú bastante. te puedes poner una sábana que te cubra un poquito más. ¿No? Media nalguita más. Sí. Déjaselo a Harry. Esa actitud rockera, yo creo que ella nos tiene acostumbrado a eso, Total, ¿no? sí. El tema de los guantes, que es como súper 80, el guante cortito, transparente. Claudia no puede cerrar la boca. Sí, no, la verdad es que es impactante. No, era la nos abertura. estábamos esperando Yo no había eso, visto sobre la todo porque, abertura. bueno, pensamos que todavía está un poco de luto, ¿no? Sí. Pero si supieras que, mira, a mí el modelo no me molestó. Escúchame, Para no me este molestó. evento sí, Claudia, no me vengas tú. Bueno, lo que pasa es que, mira, también ahí hay una línea que difícilmente me preguntan a mí y me dicen, o sea, me preguntan siempre, me dicen, Claudia, ¿por qué unos van a más elegante, otros van porque es que es música. No, y no. cuando es música, a veces I'm la gente sorry. pues rompe un poco el protocolo y mantiene su ADN. Están los MTV y están los Grammy. pero mantienen el ADN, Pero lo que tú Daniela. dices es una cosa que yo no entiendo bien. ¿Cuál es el dress code? ¿Qué se dice al momento de la Claro, invitación? nada. Porque tú No, tienes no, algunos que nada, llegaron en no. jeans, Pero es una alfombra. camiseta. Es una alfombra y son los premios más Sí. importantes de nosotros, aquí, de las estrellas. Pero Oh bueno, my vamos con God. Gracie. Porque quien me defienda a Gracie, ahí sí vamos a tener problemas. Y para mí, esto es un look de escenario. Esto no entiendo que tiene que ver en la alfombra y estoy de acuerdo con ustedes. No hay como un protocolo específico, pero yo creo que tú sabes que en una alfombra tienes que ir más vestido que como si fueras al supermercado. Y esto es un look que tú puedes ir a la esquina. Esto es un concierto. Ella se puede vestir así Mira. en un concierto. Mira, tú vas Ajá. a comparar ella con el icónico Lady Gaga. Se ha puesto look así 1000 veces, pero hay un trabajo de perfección al momento de hacer el vestido que te gusta o no te gusta. Nos recordamos el vestido de carne que llegó, pero era tan bien hecho Se ve elevado, que tú claro. te dices, hay algo. Pero acá es como muy provocativa y de todo, pero no está bien combinado. Claro, se y veía ahí muy cuando tú bonito haces algo así, tiene que ser perfecto. Más Lo que pasa cargado. es que es lo que Naranja dices no tú, pega. la gente siempre pone el ejemplo de Lady Gaga, pero Lady Gaga es con un concepto, Total, ¿ok? total. Entonces, ¿qué pasa? Ella, para mí, Gracie siempre ha estado súper linda, Guapísima, súper. sí, está bien. Para mí es como que no estaba de acuerdo a la ocasión, no es feo el look, pero lo hubiera podido usar Pero para no otra es de cosa. alfombra. Pero no Bueno, es de no es de alfombra, performance. definitivamente. A Toquilla le pusieron en las peores vestidas. Yo tengo No, que decir no, que a mí me no. parece que está muy cool su Divina. look. Lo único que la mantilla en la Vamos cabeza a no lo rescatar. entiendo. Pero A bueno, rescatarlo. La gente lo que dice es que parece un Sí. poco No, a de rescatarlo. novia, que está vestida de Yo novia. quiero rescatar a Toquilla Yo también. porque creo que Yo nunca también. la había visto Sí. también De acuerdo. como en Premio Lo Nuestro. Obviamente, por su personalidad y por lo transgresora que es, bueno, pues se puso este tipo de velo. Ajá. Lo hemos visto en infinidad de Sí. pasarelas como Dolce Gabbana y también muchas artistas hace poco también lo han sacado. No, pero esto parece Es que lo verdad, compré yo también en Siempre Amazon, hay que date sacar cosa. algún elemento, tal y había que sacarle el collar, a ella había que sacarle la mantilla. No. Pero creo que la estructura del traje es muy Sí, sí, sí. bonita. Vestido es muy Y bonito. estos picos están muy de moda, ¿verdad, Y sa- muchachos? Sí, porque esos Sí. son o sea, piezas que son rígidas y que están muy de moda. Entonces el corsé que pasa ya no es el corsé casual donde se hace el hair, El sabe que tiene corazoncito, corazoncito, no, ahora está más trabajado y lo hemos visto con Sale Schiaparelli, lo otra hemos visto con vuelta. muchos. Ok. Pero yo la rescato a ella. Lo único, lo de la mantilla, pero no importa, quiere decir algo. Eso es showcito, vestido eso es es muy bonito. showcito. Su arreglo Bueno, era muy quiere bueno decir también. Me gustó. El arreglo a mí también me gustó. África Zavala, Fred, en este Patricia Nacimiento. A mí el vestido me parece que son dos vestidos. Como que se cansaron en la falda y solo hicieron el torso. mira, un trabajo bonito y después la A mí falda lo no que me gustó. pasa es un poco, vamos a decir, no sé si era un Jean Paul Gaultier porque se parece un poco la tela, No, pero no es Jean Paul Gaultier. es como raro, como tú dices, la parte de Ojalá fuera arriba un Jean Paul tiene Gaultier. algo, pero lo que hace Jean Paul Gaultier es que cuando baja un vestido así, baja mucho más, sigue la silueta y después empieza la cola. Estos son dos Ahí vestidos. empezó. No, es que el problema es de las proporciones. Las plumas llegaron demasiado arriba. Tendría que ser a la española, abajo. Los Pero ¿sabes volantes. qué pasa? Algo funcionaría. Pero ahí
yo lo que veo es que de repente es que le queda largo el torso, dices tú. Entonces, al quedar largo el torso, no empieza el faralado, lo que le dices tú, los rufles a partir de la rodilla, porque no creo que ese sea el diseño. Sí. Pero si tú ves por su forma del busto, entonces le sube aquí arriba, después entonces no le pensamos nosotros que más bien como para rescatar al diseñador. no, creo. Pero igual se veía linda. Se ve el O sea, color, linda. el rescatable, el O sea, se color veía divina, espectacular. O sea, divina. si la toma era así, veía divina. triunfó. Prefiero. Vean, veía divino. bueno, Para nada. vamos a seguir porque si no nos quedamos sin tiempo. Hash, ¿ok? Las hermanas que dijeron presente ahí en la alfombra. Para mí, directo de Coachella. Eso es así. Muy fueron a festival Coachella. indie, muy boho chic, pero bueno, es un poco la onda que ellas nos traen en las giras. Nunca ha sido diferente. Exacto. Siempre van con el sombrero, pero un bueno, disfraz. creo que le pusieron un poco de drama, Ay, ¿no? no. Al disfraz. Y cada quien respeta su personalidad. La alfombra es un lugar para expresarse y sobre todo para ser coherente con tu Ay, trabajo. Eso me gusta. No. Y sabes que a veces, bueno, en otras cosas que escuché decían que es boho. No, eso es una mezcla de tendencias. O sea, la parte vaquera, después el boho, las botas. No. Pero escúchame, ellas siempre se han vestido así. Es lo que mismo que Ok, dices, o es sea, el estilo. con Bueno, otro- pero es que su empieza a estilo. editar, empieza a escuchar, empieza a cambiar, a hacer Pero de más cosas repente les diferentes gusta, también. Dani. No O es sea, mojo, no es. es mojo. Sigo. Soy Fred, muy buena. Camila Fernández, este es Jacobo, ¿ok? A ver, ahí está. ¿Qué te parece este? Es un vestido para ir a una boda. Ay, sí. ¿No? Un vestido normal. Pero que le un pone vestido para- Pero un pantalón. No, pero es un Ah, vestido sí, que de el cortejo. pantalón, sí, es verdad. Es un vestido Ay, de- sí, es verdad que ese pantalón con qué? la falta campana. Y no Un me- vestido de no. cortejo Sí, cuando la pero novia digo- odia a las amigas. Es que mira, tú te recuerdas, esto Porque es desde terrible. los 80 tenemos estos tipos de pantalón. Empezó Madonna con estos tipos de pantalón. Siempre fue horrendo. Es pantalón. Es decir, el pantalón apretado que después con el volante siempre queda fatal. Si tú miras, si no ves que es un pantalón, a primera vista es un bonito vestido. Hay un rollo, la chica intentó hacer algo, pero creo que hay demasiado volante. Si el pantalón hubiese sido pulido, te aseguro que el look no nos ¿Tú ves? hubiese gustado un Es poquito esto, más. demasiado volante. Pero este no A mí fue. no me molestó. Clau, A mí no me Lupita, molestó. ¿No te molestó? No, a mí no me molestó fue más bien el look del cabello, Cabello. su arreglo, pero es una niña que no tiene como la figura, o sea, súper marcada, entonces trató es cantante, entonces Buscarse el trató como de hourglass, buscarse, sí, entonces, reloj de arena. no me molestó si Bueno, supieras. Lupita Infante, Clau, en este Cora el Castillo, a ver, ¿qué te parece? Esto, opiniones encontradas, porque la gente dice otra vez que el torso les encanta, pero la parte de Ok. abajo de la falda muy Morticia Adams, entonces como que no, Lo que pasa es que le dieron mucha información. demasiado. La gente, o sea, el diseñador lo que tiene que tomar en cuenta es que puedes mezclar o pones una sola tendencia para que la vista se vaya ahí y la parte rígida de estos cuellos que están súper de moda Ajá. y se vería bellísimo si lo hubieran puesto estilo columna. Claro. Pero cuando ya le agregas este Transparencia, volumen, la las flores, transparencia la abertura y abajo, aparte sí. de eso, ella es bajita, entonces es Se la como, comió la que se tela. la come la tela, exactamente. Pero bueno, Pero En bueno. persona se veía sensacional ese traje. Yo creo que el arreglo Pero no ¿qué era queda? muy bonito. ¿Queda como uno lo vio en persona Pero- o queda la foto? Queda la foto. queda la No me foto. Pero te Pero a digo, mí me gustó, a en mí me cuanto gustó que da mucho también. algo. Por lo menos es algo Sí, diferente, creo que es esto. propone. Ok, Si hay que ok. eliminar alguna tendencia, bueno, eliminaría la de la transparencia, que ya. no, la Ay, transparencia no, elimina la parte Lo de de abajo. abajo. Muchachos, vamos Lo de con abajo. un hombre, ajá, Capo, Ay. ok, vamos con Capo a ver qué les parece. A mí no me molesta el short, no me molesta que sea un traje de short, me short perturbó el ojo así que se me estaba cayendo el párpado, las medias blancas a lo Michael Jackson con esos mocasines negros que no pegan con el resto del look. Ponte que no me gusta el traje, sí me gusta el traje, pero me quedo en las mira eso, ¿qué es eso? No me hagas esa cochinada. No, el look era un look bastante complicado, tenía mucho bling bling que Que se son como movía. unas nubes con Son lluviecitas. unas nubecitas con lluvia y tiene como unos flecos de brillante. Canutillos. Exacto. Sí, También los lentes de color. A mí sí me molestó un poquito el short porque aunque cada quien le pone su personalidad, Claro. yo siento que esto sigue siendo un evento de gala que requiere que nos vistamos por lo menos con pantalón. Bueno, Pepe Aguilar fue en blue jean. Mira, Pepe Aguilar, aquí que te lo voy a mostrar, porque esto yo no lo podía sí, creer. Que sí. además él es un veterano de alfombras, él sabe Sí, como que es una alfombra. Esto, mira, no lo entiendo. No hay nada, no se puede defender. Primero, todo está mal, la chaqueta no está bien, la camisa no es bonita, el jeans. Porque tú puedes llegar con un jeans, con una tendencia. Acá no hay tendencia. Yo creo que, a ver, si no te apetece, yo creo que es mejor no pasar por la red carpet. Tú llegas y tú le dices, mira, chico, yo he venido para el evento, me voy a sentar, camerino. voy a pasar bien con mis amigos, pero no quiero pasar por él. Y no pasa, hay gente que no pasa. Pero venir con esto es una falta de respeto. Es una hacia falta de todo el mundo. respeto. Sí, o sea, es una no, falta de es como respeto dices tú, no camines en alfombra. porque mira, yo lo he escuchado a varias celebridades cuando dicen, tú sabes la inversión que tiene que hacer
tantas celebridades para cumplir un protocolo. Es un protocolo solamente donde tienes que ir o en traje, bueno, si lo quieres corto es otra cosa, pero en denim, o sea, en un blue jean. No. Se No fue, pase la vida. estaba en la casa viendo televisión, se puso el jacket y salió. Pero bueno, veredicto final, mi gente. Tu mejor vestido de la noche, Harry. ¿Se te ocurre rápido? Se me ocurre rápido y quiero rescatar a Toquilla. Ah, muy bien, me gusta, me gusta. Yo a mí me gustó Thalía por toda esta trayectoria que tiene, me gustó. Yo me voy con Nati Natasha. Me gusta también Toquilla, pero Nati Natasha de las que hablamos. Tengo tres, Nati ahí va. Natasha, Thalía y Toquilla. Toquilla. Bien, Ok, diste las tres. Las tres. Ok, ¿y tú, Fabulosa. Alison, peor? Yo diría peor África, porque la verdad es que creo que ni me va ni me viene. El de jeans. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Yo también. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Sí, Ya, sí, sí. los dos estamos iguales. Yo digo de que acuerdo. Gracie. Yo digo que no me gustó lo de Gracie. O sea, No, las un dos, sí. esfuercito, pero eso no me parece. Bueno, yo puedo escoger dos, Pepe Aguilar y Gracie. Ok, Iba ok, para el ok, mismo ok, fiesta. ok. Iba para la misma fiesta. Igual la opinión aquí que es más importante es la de usted en casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otra edición aquí de El Fashionómetro, los mejores y los peores, todo lo que usted tiene que ver de la moda. Gracias, chicos, por haberme acompañado otra Gracias. vez. Ya se está acabando la Gracias. temporada de premios, entonces así que estén muy pendientes de todo lo que está pasando aquí en nuestro canal de YouTube del Gordo y la Flaca. No te olvides de darle like, de suscribir, de comentar, decirle a todo el mundo, a la abuela, a la tía, a todo el mundo para que vea esto, ¿ok? Un beso grande y hasta la próxima. Besos, gracias. Gracias, chicos, qué bellos son, triunfamos.